través del estudio de Escuela Sabática hemos crecido espiritualmente. Queremos invitarte a que estudies con nosotros aquí en Aula 7. Conéctate Por Facebook Twitter y YouTube. El Evangelio eterno es un misterio muy hermoso que no lo podemos describir, no lo podemos explicar, pero es un mensaje tan poderoso que todo aquel que lo recibe una nueva vida. Es la lección número 13, ya estamos culminando y gracias porque has estado con nosotros todas estas lecciones. Pero antes de iniciar y poder escudriñar esta lección tan hermosa, queremos invitar a un invitado especial, el Señor, que venga y nos enseñe. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad de poder abrir tu santa palabra en el nombre de Jesús. Rogamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos ponga las palabras indicadas y adecuadas y que puedan ser una grande bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. La lección es muy maravillosa y el versículo es muy interesante. Dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo y diciendo, con amor te he amado y te prolongué mi misericordia. Dios es muy bueno. Y el primer mensaje que encontramos en la lección, el Evangelio en el Antiguo Testamento. Carisosa, ¿por qué dice que el Evangelio en el Antiguo Testamento? ¿Será que en el Nuevo Testamento es otro Evangelio o de qué nos está hablando aquí? No, realmente el Evangelio en el Antiguo Testamento, aquí arriba el versículo de Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí implica algo importante, que Santiago en el libro de Santiago lo viene hablando muy a menudo, la fe, ¿verdad? La justificación por la fe. Mire que en el Antiguo Testamento Jesús podía haberles dicho, miren, crean en mí, yo voy a venir a morir por ustedes. Pero sabía él que el pueblo de Dios, que había estado esclavizado por 430 años en Egipto, no tenían nada de conocimiento. ¿Qué hizo el amor? ¿Qué hizo Jesús? Mostrarles el Evangelio a través del santuario, ¿verdad? Y en el santuario había varios objetos, pero cada uno de esos objetos apuntaban a alguien, y ese alguien era Cristo. Entonces, de esta manera, Él los empezó a preparar. ¿A través de qué? Del santuario, a través de sacrificios y de ritos ceremoniales. Por esa razón es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero hay algo importante en esto, que ellos debían de creer. Si no creían en lo que Jesús les mencionó, en lo que Jesús les estaba ofreciendo, estaban perdidos. Por eso es de que Santiago habla mucho acerca de la fe. Tercero, aquí está hablando de, ya dijo, ¿por qué Dios le dijo a Moisés, haz un santuario? Y dice que ahí va a estar la presencia de Dios. ¿Será que ese santuario fue real o no estuvimos allá? Nadie estuvo allá que vive hoy. ¿Será que fue real ese santuario? Moisés se le da la misión de que haga un santuario. Y en ese santuario era donde se iba a poder estar la presencia de Dios. Y al estar la presencia de Dios iba a simbolizar todo lo que se hacía ahí. Simbolizaba a de que iba a venir uno a morir por nosotros. En el santuario nunca fue la idea de que el santuario pudiera ser un medio para poder presentar sangre de toros y cabríos para poder ser perdonados nuestros pecados. No, solamente era un símbolo de que Jesús iba a venir a morir en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Ahora, me permite, hermano Marco, mire, porque aquí Hebreos lo está diciendo bien claro.
se nos ha presentado también a nosotros este evangelio. ¿Cómo se nos ha presentado el evangelio? Se nos ha presentado de diferentes maneras, de diferentes formas. Nadie ha conocido el evangelio con un mismo método. Todos hemos conocido el evangelio de diferente método, pero con un mismo mensaje. ¿Quién? Cristo. Sí, y por esa razón estamos aquí. Mire, así rápido, yo en lo personal, alguien estaba estudiando con una familia de siete miembros. Y yo ahí por allí estaba y me burlaba de ellos, y todavía con una cerveza en mi mano. ¿Usted no era cristiano? Yo no era cristiano, ¿verdad? Quiero mencionar que dentro de ellos que me invitaron, la primera persona que me invitó fue el camarógrafo, Arturo, que está aquí con nosotros. Está detrás de la pantalla. Que está detrás de la pantalla, ¿verdad? Pero ¿cómo de ahí, verdad? ¿Cómo de ahí el evangelio me alcanzó? De una manera que los 7 miembros de la familia al final no aceptaron. Y yo fue el que vine aceptando que el evangelio. Y para la gloria de Dios, casi ya 30 años. Punto importante, el evangelio en el Antiguo Testamento. Estamos mirando que el evangelio es Cristo. Y es eterno, porque Jesús es eterno. Y queremos enriquecer un poquito más este mensaje. Es el mismo mensaje, pero con unas palabras diferentes. En la parte del lunes, el evangelio encarnado. ¿Cuál es el mensaje central que podemos encontrar aquí? ¿Cómo que el evangelio encarnado? Notamos, ¿verdad?, de que así como en el pueblo israelita, creía de que estaba haciendo todo lo que ellos creían los judíos, de que al guardar el sábado, al dar el diezmo, al dar sus ofrendas, que eran bien voluminosas, al guardar lo que es la ley, todo lo que se le había dado que guardara, creían de que estaban obteniendo el favor de Dios. Y lo miramos de que nosotros viene ahí Juan el Bautista y le dice: arrepentidos y bautícense. De ahí aparece Jesús diciéndoles que es necesario que tener un nuevo nacimiento. Les sale diciendo, como quien dice, todo lo que ustedes están haciendo, necesitan algo más que eso de lo que están haciendo. Necesitan tener realmente a Jesús en el corazón. Estaban realmente ellos creyendo de que la salvación se gana, y no es así, sino que es un don gratuito de que he recibido solamente por gracia. Y añadiendo al comentario, Marco, añadiendo al comentario de mi hermano, tocó algo importante, y es que precisamente nosotros encontramos ahí la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Cómo es de que los fariseos, todos los escribas, la gran mayoría de la nación judía, se basaba o creía prácticamente que la salvación se basaba en las obras. Y es por esa razón que nosotros vemos en esta parábola, ¿verdad?, a un fariseo y el publicano orando, ¿verdad? El fariseo, ¿qué decía? El fariseo se justificaba. Gracias te doy, ¿verdad? ¿Por dar qué? Por devolver mis diezmos, ¿verdad? Porque no soy como aquel. Es decir, se justificaba en sí mismo y se olvidó que el único que puede justificar es Cristo Jesús. Sin embargo, el publicano, él mismo reconocía que era ¿qué? Un pecador. Y que la única salvación era ¿quién? Jesús. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar esa doble actitud? El fariseo, justicia propia. El publicano no quería levantar ni siquiera la cabeza, golpeándose el pecho: ten misericordia de mí. Si lo traemos a nuestro tiempo, mis hermanos, que estamos comentando esta lección, linda lección, podemos decir nosotros, poner un ejemplo, ¿verdad? En la iglesia podemos estar cometiendo el error creyendo de que somos adventistas de generaciones, que guardamos el sábado, que damos nuestro diezmo a tiempo, que damos nuestras ofrendas, creyendo de que aquel que se acaba de bautizar es menos recibidor de la gracia de Dios que nosotros, que ya tenemos bastante tiempo de estar en la iglesia. Podemos estar nosotros cayendo en el error, así como cayó en el error lo que es el fariseo, creyendo que estaba en una mejor posición que el publicano. Correcto. Y me permiten, Marco, poquitito. Mira, en la parte de arriba de la lección, mero arriba, la primera oración dice: algunos tienen dificultad
para encontrar el evangelio en los evangelios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está eso? Algunos tienen dificultad para encontrar el evangelio en los evangelios. Mira, les quiero hacer mención. Hay muchos que son doctores, muchos licenciados. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Hay que prepararnos también en lo académico. Sí. Hay que tener el conocimiento también bíblico. Hay que conocer la Biblia. ¡Qué bueno! Yo admiro a las personas que se conocen en varios textos. Pero yo he escuchado temas donde se habla mucho, pero de Jesús no se habla tanto. Ajá. Entonces, mire, usted puede conocer las profecías al revés y al derecho, pero si Cristo no va en las profecías, de nada le sirve. Usted se va a perder. ¿Por qué? Porque tiene que tener a Cristo Jesús en su vida. Ahí es cuando cae una gran responsabilidad, ampliando lo que dice el hermano, añadiéndolo, de que nosotros, está la responsabilidad en nosotros, de que cuando nosotros presentemos a Jesús, cuando doctrinemos a cualquier persona, necesitamos nosotros hacerlo cristocéntrico, comenzar con un Jesús y terminar con un Jesús, haciendo ver que Jesús es el único que nos salva, no lo demás que está alrededor. Por eso el evangelio es Cristo. Gracias. El evangelio encarnado. Aquí habla de que tenemos que arrepentirnos, tenemos que experimentar el evangelio encarnado como Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Ese es el evangelio encarnado. Así como habla aquí la oveja perdida, el hijo pródigo, la dracma perdida, el fariseo. Todas esas parábolas nos enseñan que tenemos que arrepentirnos, ir a Dios y poder recibir el bautismo del Espíritu Santo para ver las cosas de un punto espiritual y poder tener discernimiento para discernir los tiempos y más que nada poder discernir mi vida, estoy bien o estoy mal. Siguiente mensaje, el evangelio en Pablo. Aquí no está hablando de un velo que está ahí, que no nos deja ver la justicia, el amor. ¿Cuál es ese velo? Correcto. Yo encuentro, y ahí parece que es 2 Corintios 3, 14 al 16, ahí nos habla precisamente de ese velo que tú estás mencionando. Y yo encontré que el velo llega a ser para mí la incredulidad, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han visto que se ha predicado, que usted ha tenido estudios bíblicos y al final no hay reacción en la persona, ¿verdad? En el caso de Pablo, por ejemplo, Pablo estaba bien estudiado. Pablo conocía las leyes que había en aquel entonces en el Sanedrín. Era una persona que había estudiado bajo aquel maestro, bajo los pies de ¿quién? De Gamaliel, ¿verdad? Entonces era una persona bien preparada, pero ¿conocía del evangelio? No, a la contra, perseguía a los que conocían el evangelio. Pero mire el cambio que pasó también en Santiago, el mismo cambio. Cuando llegó a conocer de Cristo, mire lo que él mencionó en Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, ¿para qué? Para salvación, para todo aquel que cree, al judío y también al griego. Y nosotros, lógicamente, pero él lo está acomodando en aquel entonces de acuerdo a las naciones, ¿verdad? Sin embargo, el evangelio, aquí nos habla del evangelio en Pablo, pero sabemos que el evangelio es también para todos nosotros. Ya, punto importante. ¿Qué más cómo podemos enriquecer? ¿Cómo se vive detrás de ese velo y cuando ese velo se rompe? ¿Cuál es la diferencia? Podemos ver que la diferencia es que antes de nosotros conocer a Dios creíamos que todo era diferente. Nosotros creíamos de que, por ejemplo, después de la muerte ya no había ninguna esperanza. Estábamos como un velo, estábamos como viendo una pared que estaba delante de nosotros, creyendo de que después de morir nosotros quedábamos ahí y no había ninguna esperanza. Pero ahora viene Jesús en su evangelio eterno, y nos dice que hay una esperanza después de la muerte, que dice que su evangelio es poder
para salvación, para todo aquel que cree. Es por eso que cuando tú y yo, mi hermano, tú que me estás viendo por el internet, tenemos que nosotros invitar al Espíritu Santo cada vez que tú y yo abrimos la palabra de Dios, para que sea el Espíritu Santo el que nos pueda instruir, que no sea solamente como que estamos abriendo un libro y un libro diario donde leemos y solamente entendemos humanamente. Tiene que ser el invitado de honor al Espíritu Santo para que sea Él el que nos pueda iluminar y entender correctamente cómo Dios quiere que lo hagamos. Ya, y la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que no creían. Hoy día nos hablamos, se escucha de la nueva era. Dicen que ya no, Dios no existe. Ahora prácticamente tú te conviertes en un Dios. Ya no tienes que ir a Dios, ya no tienes que orar, solo pídete a ti mismo, tú lo puedes hacer. Porque según hay una fuerza en tu interior que lo puedes hacer por ti mismo. Pero nos damos cuenta, la palabra de Dios, creemos que fue inspirada por Dios, y ahí nos revela el mensaje. Aquí encontramos una identidad de a dónde venimos, qué hacemos aquí y para dónde vamos. Y cuando tenemos una identidad, tenemos esperanza, tenemos paz, nos liberamos de la ansiedad y de todas esas emociones negativas que nos hacen la vida imposible. Por eso Jesús dice, busca la paz y síguela. El siguiente mensaje, el nuevo pacto. ¿Cómo está eso que un nuevo pacto? ¿Será que hay 2 pactos? ¿Hay 3 pactos? ¿5 pactos? ¿Cuántos pactos hay? Bueno, mira, hermano Marco, mira, si ustedes vieron que nos están viendo por Aula 7, la lección habla del nuevo pacto. Podríamos hablar del antiguo pacto también, porque para hablar del nuevo pacto hay que hablar del antiguo pacto, ¿verdad? Y luego llegar a la conclusión de lo que es el encabezado de la lección, que dice el Evangelio eterno. Entonces, nuevo pacto, antiguo pacto y al final el Evangelio eterno. Y hay que ver esto. El antiguo pacto, como al principio quizás lo mencioné, se basaba más que nada en ritos y ceremonias, ¿verdad? Todo apuntaba a Jesús, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto ya no se menciona todo lo pasado, sino se menciona a una persona, que es Jesús. Pero para ir a Jesús también tienes que hacer un compromiso. Tienes que hacerlo, ¿verdad? Si no haces ese compromiso con Jesús, pues no hay esperanza. Y por esa razón es importante hacer eso. Déjame mencionar poquitito antes de que... ahora, fíjate, es interesante ver, por ejemplo, la vida de Nicodemo. La vida de Nicodemo era una persona también bien preparada, como Pablo. Bien preparada, ¿verdad? Miembro del Sanedrín. Conocía todas las leyes de aquel entonces. Sin embargo, un día no se armó de valor. Yo diría que el Espíritu Santo lo guió a la persona indicada. Sí, es algo importante, pero tercero, ¿cómo fue posible que este hombre fuera a Jesús? Y lo más curioso es que es el único líder en esos tiempos religiosos que le va y le dice Rabí, maestro. Rabí. Estamos hablando de Nicodemo, ¿eh? De Nicodemo. Notamos de que Dios siempre despierta en nosotros, ¿verdad? De una u otra manera, Él siempre trabaja en cada uno de los corazones que estamos presentes en este mundo, ¿verdad? Y Él sabe la manera de qué manera llegar a nuestro corazón para poder llamarnos al arrepentimiento, entregarnos el Evangelio eterno, porque dice San Juan de que Dios no ha mandado a Jesús al mundo. Dios no mandó a Jesús al mundo para que el mundo fuera condenado por Él, sino para que Él fuera salvo por medio de Él. Es por eso que Dios sigue trabajando en cada uno de los corazones nuestros. Tú, mi hermano, que estás detrás de ahí, de tu asiento, en tu comodidad de tu hogar, sigue trabajando en tu corazón para que vuelvas al camino. Puede ser que te has retirado de la iglesia, puede ser que ya no quieres nada porque te han hecho algo en la iglesia que te ha lastimado en tu corazón. Te invito, mi hermano, que
puedas regresar a los pies de Jesús y que puedas hacer caso a la voz que te susurra a tu oído del Espíritu Santo que te dice ven, ven, porque tu Redentor está presto. a las puertas. El nuevo pacto, en pocas palabras, es Jesucristo, es la revelación de Jesús en persona. En el Antiguo Testamento, allá es la promesa que recibió Adán, la recibió Abraham, la recibió el pueblo de Israel, y ahora la recibieron los apóstoles y ha caído hasta nuestras manos. Y por eso no son dos pactos, es uno solo. El Evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Sí. Porque el Evangelio es Jesús y Jesús es eterno. Ahora, Sí. en la siguiente parte, en la parte del jueves, la culminación del Evangelio. Aquí nos está hablando de la consumación, de la predicación, del mensaje de salvación, del mensaje. Aquí nos estamos viendo los últimos días, los últimos tiempos, donde va a haber dos grupos, donde unos van a estar de parte de Dios y otros van a estar en contra de Dios. ¿Cuáles son esos dos grupos? Dice la palabra de Dios que dice que el enemigo, o sea, el diablo, Satanás, se fue a hacer guerra contra ¿cuáles? Contra aquel que se ha decidido obedecer lo que dice su santa y bendita palabra. Acordémonos que al final de la historia solamente habrá dos grupos, Marcos. Un grupo que se unirá a nosotros que estamos queriendo obedecer y tratamos y le pedimos al Señor que nos dé su poder para poder obedecer su santa ley, obedecer sus mandamientos y también guardar lo que es la fe de Jesús, lo que es el espíritu de profecía. Acordémonos, al final de la historia, lo que nos quiere señalar esta parte de aquí, la culminación del Evangelio, es que al final solamente habrán dos grupos, el grupo que estará del lado derecho y el grupo que estará del lado izquierdo. ¿Qué quieres ser tú, mi hermano, que me miras? ¿Quieres ser cabrito o quieres ser oveja? Te invito para que decidas del lado de Jesús, del lado de las ovejas. ¿Pero en esta quiénes oportunidad. simbolizan las ovejas y los cabritos? Las ovejas simbolizan a aquellos que obedecen a Dios, aquellos que guardan los mandamientos, aquellos de que guardan el sábado, aquellos que lo hacen primeramente porque aman a Dios y por ende, por añadidura, obedecen lo que Dios demanda en su santa ley. Ya. Y por eso, Marco, por eso añadiendo al comentario de mi hermano, es de que debe haber un compromiso. Debe de haber un compromiso. Usted que nos está viendo a través de Aula Sede, debe haber un compromiso personal. Esto es personal, no es general, es personal. Es usted que nos está viendo ahí, ¿verdad? Y el compromiso tiene que ser con entrega, ¿verdad? Porque al final, solamente como dijo mi hermano, van a haber esos dos grupos. ¿En qué grupo usted quiere estar? Ya, ¿cómo es el mensaje que podemos encontrar? El mensaje final. El mensaje de los tres ángeles ligado a Apocalipsis 12:17 dice que estos, los mandamientos de Dios y que guardan la fe de Jesús. Y estamos mirando, muchas personas enseñan y muchas personas afirman que la ley fue clavada en la cruz. Pero hay un versículo que deshace esas ideas. Mateo 24:20. Jesús dijo: oren para que la persecución no venga en día de reposo. Y la persecución pasó 40, la destrucción del templo pasó 40 años después. O sea, no tiene ningún sentido poder decir que el sábado era de los judíos. La Biblia, todo el Antiguo Testamento, Dios siempre dice mi día, mi día. Nunca dice el día de los judíos. El día del Señor Jesús todavía es día del Señor hoy. Y en la tierra nueva todavía vamos a alabar el Señor en sábado. Y que queremos dar las gracias porque nos has sintonizado en estos temas importantes. Y ojalá te hayan servido mucho o poco, pero lo hacemos de todo corazón para que tu vida espiritual pueda crecer un poquito más y algún día estemos allá en el reino de los cielos y poder compartir estas experiencias. El tiempo se nos fue. Saludos. ¿Cómo no? Saludos a todos los que ustedes nos están viendo a través de Aula 7 y saludos también allá a Durango, México. Saludos hasta Honduras. Pues saludos hasta Honduras y agradecemos también a cada uno de ustedes que están ahí, ¿verdad? Sintonizándolos cada semana con el estudio de la lección, ¿verdad? Y agradecemos el tiempo que toman, ¿verdad? Tan valioso que es, ¿verdad? En el estudio de la
Biblia. Nos vemos, denle like.